Saludos a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes. Salud, feliz Día del Padre. Felicidades. ¿Cómo están? Felicidades. Felicidades. Felicidades, Richard. Feliz Día del Padre. ¿Cómo estás? Aquí Bendecido. Gozoso de ser papá y del regalo que Dios me ha dado de 4 hijos y una esposa maravillosa. Y eso no es tan solo, también me bendijo con 4 nietos, que realmente ha sido una gran bendición. Es una bendición, va el regalo más lindo que Dios le puede dar a uno, ser papá. Mira, gracias a Dios aquí tengo a mi hijo en el público y el otro está atrás de cámaras y mi esposa también está allá y es una bendición ser papá. Y en esta hermosa tarde bendigo a cada uno de mis hermanos que los están viendo ahorita y un saludo para todos y que tengan una tarde linda y en familia reunidos, ¿va? Disfrutando este día. Amén, amén, así es. Vamos a comenzar con el tema del día de hoy, Richard. ¿Te parece si oramos? Sí, orar? claro de que sí, oramos. Nos ponemos en actitud de oración. Gracias a Dios. Buenos días, Santo y amado Padre. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de estar aquí reunidos en tu nombre para exaltarte, glorificarte, darte gloria y honra a ti, Señor. Reconocemos que tú eres la autoridad máxima en nuestra vida. Reconocemos que nosotros no podemos hacer las cosas por nuestra cuenta propia, Padre Santo. Por eso te pido por cada una de las personas que se están conectando, cada una de las personas que están aquí con nosotros, Señor, celebrando este día tan importante como el Día de los Padres, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio que me da de ser padre, Señor. Bendigo a todos los papás en esta mañana, Señor, en este día, Señor. En especial, Señor, te alabo y te bendigo a ti porque tú eres el papá de todos nosotros, amén, Señor. Amén. Así lo creo y lo declaro en tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor. Gracias amén. Te doy, Señor. Amén. Gracias. Amén. 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 Qué bueno, este día tan emotivo de ser papá, realmente me llena de mucha emoción, donde realmente pues podemos expresar el don de padre, y no solamente ser padre, sino ser ejemplo, imitar a Papito Dios en todo lo que Él hace, para que las generaciones que ha de venir puedan ser bendecidas. De eso que se trata. Sí. Vamos a comenzar con el tema, y el tema es una serie de predicaciones de Romanos. Y el tema principal es: no me avergüenzo del Evangelio. Pero el tema de hoy es Romanos 3, 21 al 31. Busquemos Romanos 3, 21 al 31. Cuando ya todos estén listos, que un like, levanten la manita y ya listo, algún comentario por ahí, ¿sí? Que los digan que ya están listos y comenzamos. Pero el tema principal de nosotros es la solución de Dios para un problema universal.
Wow. Problema. Un problema, es un problema. Un problema. Y no solo universal. O sea, que no estamos hablando de un solo lugar, sino universal. Y realmente en Romanos podemos ver de qué Pablo nos quiere hablar con respecto a cuál es esa solución que Dios nos da a cada uno de nosotros. Y por eso vamos a estar estudiando en el día de hoy Romanos 3, capítulo 3. Le estoy dando la oportunidad para que lo vayan buscando. Y los versículos del 21 al 31. Sí. Eso. Para comenzar, Richard, fíjate que les tengo una pregunta a todos. Vamos a una pregunta. ¿Qué es ser cristiano? No qué hace un cristiano. Vamos a estudiar hoy qué es un cristiano, no qué hace un cristiano. Porque a veces nosotros los confundimos. ¿Qué es un cristiano o qué hace un cristiano? A veces nosotros hoy en día tratamos de agradarle no a Dios, sino a que la gente los mire a nosotros. Hacemos cosas para agradar a las personas, no para agradar a Dios. Si nosotros, ¿qué hace un cristiano? Por ejemplo, digo yo antes, lo que pensaba antes, ¿qué hace un cristiano? Pues llegar temprano a la iglesia, ordenar las sillas, llegar primero que el pastor, darle la bienvenida a todo. Pero eso no significa que yo soy un cristiano. Eso es qué hace un cristiano. Porque ¿qué es un cristiano? Es seguir la regla y los pasos que Dios nos ha mandado que hagamos. Así es. Ser cristiano no es solamente de palabra y acción, es algo más que eso, de ser cristiano. De eso que se trata. Y lo vamos a ir estudiando en Romanos 3, del 21 al 31. Y realmente identificando el problema que tenemos hoy en día y cómo Dios nos da esa solución a esos problemas. A veces no lo escuchamos, es triste, pero vamos a ver qué nos dice Pablo aquí en Romanos. Claro. Vamos a comenzar con el 1, el 3 del 21, vamos a comenzar por el 21, y el 21 lo dice: pero ahora apártense, pero lo está diciendo, pero ahora. Dice hoy, no mañana. Los está diciendo Pablo, pero ahora, que dice apártense. Dice apártense. Pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Dice pero ahora. Me gusta esa palabra, pero ahora. Pablo los está diciendo hoy, no mañana. No como lo hacemos creer nosotros. Mañana voy a cambiar. Que mañana voy a hacer esto. Pablo los está haciendo el llamado, dice ahora. Ahora. Y como pueden ver en ese versículo 21, esa es la Reina Valera. Ajá, tú tienes la en la Nueva Traducción Viviente nos dice prácticamente Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos. Cómo nosotros podemos ser justos, de eso que se trata ante Él. Y eso es lo que vamos a tratar de estudiar. Por eso es ser justo ante Él es ahora, no es después. Y es tanto así, podemos notar que es lo que Pablo nos dice acerca de ser justo o ser esa justicia. Sí, fíjate que Richard, que en el 21 aquí aprendemos lo que Pablo nos quiere decir. Aquí Pablo los hace un llamado a todos, no solo ni a mí ni a ti, todos. Aquí Pablo en Romanos los está dando a entender que todos estamos perdidos. ¿Perdido? Todos estamos perdidos. Todos, no solo tú ni yo, todos estamos perdidos. Y conforme vayamos pasando el estudio, vamos a ir viendo por qué estábamos perdidos. Así mismo. Así. Por eso la pregunta que yo le hago a cada uno de ustedes, ¿qué nos dice acerca de esta justicia que Pablo habla en el versículo 21? Y prácticamente Pablo nos dice que estamos obligados porque es ahora, no es después, obligados a obedecer y hacer lo justo, que es lo que Dios nos llama a todos, porque Dios nos dice que Él está para todos, no para los buenos, los malos, o sea, Él está para todo el mundo en este mundo. En el versículo 22 nos dice, ¿están con nosotros en el 22? En el 22. En el 22. Dice en el 22, esta es la Nueva Traducción Viviente, dice: Dios nos hace justo a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree.
que sea quien fuera. En otras palabras, si ustedes pueden ver en este versículo donde dice que Dios nos hace justo, pero a todo aquel que cree. O sea, no es que ya yo soy justo, sino es bien claro donde dice a todo el que cree. Por eso nosotros tenemos que poner nuestra fe en Jesucristo. Sí, en la Reina Valera dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Imagínate, aquí los está diciendo lo mismo, para todos, porque no hay diferencia. No hay diferencia, que por medio de Jesús somos justificados, porque para Él no existe color, ni raza, ni blanco, ni negro, todos somos iguales. Tenemos fe en Jesucristo. Si tenemos fe en Jesucristo, seremos salvos. ¿Por qué seremos salvos? ¿Por gracia o por fe? Por gracia. Por gracia, ¿verdad? Y por fe. Todo va de la mano, por las dos cosas. Las dos, gracia y fe. Viene la justicia. Ya que estamos hablando de justicia, por ejemplo, quisiera compartir una información que conseguí sobre justicia. Justicia es la forma que Dios pone a las personas en una relación correcta consigo mismo. Eso es justicia. Donde realmente pues Dios nos ve justo, nos ve inocente, a pesar de todos los pecados, todas las cosas que hemos cometido. Por eso yo le pregunto a ustedes, ¿qué nos dice, por ejemplo, Pablo cuando nos pregunta cómo obtiene una persona la justicia? Y si buscamos en el Romanos 22, ahí Pablo nos está diciendo cómo Dios nos puede dar esa justicia, y dice todo lo que creen. Todos. Por medio de esa fe. Todos los que creemos en Jesús. Porque podemos decir, yo creo en Dios, pero hacemos lo que queremos. Ajá. Y eso no es ser cristiano, ¿verdad? No. Y no se trata de eso. Y lamentablemente es un ejemplo del problema universal que podemos vivir hoy en día, que estamos viviendo, que queremos hacer lo que queramos y decir que somos cristianos. Y realmente Pablo aquí en Romanos nos está diciendo que no es así. Si se acuerdan la clase pasada que dimos, donde Pablo nos invitaba a que nosotros podamos llevar la buenas noticias a toda aquella persona para resolver este problema que tenemos hoy en día, que no es de creer. Por eso que la justicia de Dios viene por la fe. Sí, porque la palabra de Dios dice que todo el que en Él crea será salvo. Entonces vamos a pasar al 23. Yo tengo la Reina Valera, es un poquito diferente que la Nueva Traducción Viviente. Pero el 23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos Todos hemos pecado. Sí. O sea, estamos hablando de que no se salva a nadie de que no haya pecado en este mundo. Es más, el que diga que nunca ha pecado, pues ya pecó, porque esa es la primera mentira, ¿verdad? Y mentir es un pecado, ¿verdad? Y aquí en el 23 nos dice, pues todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sí, me gusta lo que dice, fíjate que lo que es el 23. Por lo tanto, todos fuimos pecados. Te voy a dar un ejemplo, Richard. Cuando te dicen a ti en tu trabajo, ¿sabes qué? Estás despedido. Firme acá y estás despedido. Es una carta que te están dando de despedido. Yeah. Vas despedido. ¿Qué te estás diciendo ahí? Que ya no cuenta. Entonces lo mismo lo dice Pablo aquí. Por lo tanto, todos pecaron, dice. Si todos hemos pecado, ¿qué estamos haciendo? Destituidos de la gloria de Dios. Todos por parejo. Entonces aquí Pablo lo está dando a entender que nosotros, como fuimos pecadores, aparte de eso, gracias a Jesucristo, gracias a Jehová que mandó a su Hijo a dar la vida por nosotros, por medio de la fe, y creemos en Jesús, podemos alcanzar la gloria de Dios. Así mismo. Y aquí en este versículo es bien importante, porque en el 23 podemos ver ese problema, que es el problema que hoy en día nos aqueja a cada uno de nosotros, que somos pecadores, todos somos pecadores. Y si realmente no nos arrepentimos, como hablamos en la clase pasada, lamentablemente no nos va a ir bien, porque tenemos que contar con Dios. Por eso Pablo dice que todas las personas son pecadores. Todos, ajá.
Fíjate que a veces decimos nosotros, hacemos creer, porque somos cristianos, que nosotros ya tenemos la gloria, que nosotros ya somos salvos. Y los paramos de pecho y levantamos el pecho y levantamos la cabeza, ya somos. Pero aquí dice que no por obra, porque mira, muchos creemos que si por obras, por hacer pura obra y no tenemos fe en Jesús, vamos a hacer las cosas. Si no hacemos que yo hago esto para que me miren, que yo hago esto, que yo en la iglesia yo voy acá, que yo diezmo más que el otro, que yo vengo temprano y yo soy el más importante de acá. ¿Tú crees que por eso yo voy a ser salvo? Porque diezmo más que otro y hago muchas cosas en la iglesia. No voy a ser salvo por eso. Si no va todo de la mano, si no es por fe y por obra, así mismo no vamos a ser salvos. Tiene que ir todo de la mano. Así mismo. Y si miramos el versículo 24, no sé si hay comentarios. Todo bien, todo bien. Ok. En el versículo 24, si miramos, en el versículo 24 dice, sin embargo, Dios nos declaró justo gratuito. O sea, nos declaró inocente. O sea, yo digo que Dios vino realmente, a pesar de lo malo que somos y fuimos, porque Él nos rescató, Él dio su vida. Y aquí en el versículo 24 dice, sin embargo, Dios nos declaró justo, gratuito y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Nos liberó. O sea, que Dios tomó el lugar de nosotros de una manera que realmente nosotros no debemos despreciar eso que hizo Dios. Les voy a hacer unas preguntas aquí a los hermanos que están conectados. ¿A quién no le gusta algo gratis? Porque aquí dice gratuito. ¿A quién no le gusta si a mí me dicen, mira Ricardo, ve a este restaurante, tenemos comida gratis, es gratis, no vas a pagar nada? Así, vamos corriendo. Vamos y le hablo a Richard, le hablo a Nancy, le hablo a todos, le hablo a todos mis hermanos. Vamos, ¿sabes qué? Aquí hay comida gratis, gratuito, no vamos a pagar nada. Y aquí en la palabra dice ¿qué dice? Que lo busquemos, Lo busquemos a Él porque Él ya pagó todo por nosotros. No necesitamos pagar nada por la salvación. Jesús ya pagó por nosotros gratuitamente. Él ya Dios, porque por el amor que los tuvo, Jehová Dios dio a su Hijo y Él ya pagó por nosotros, por nuestro pecado. Entonces, lo está diciendo que gratuito, son gratis, no vamos a pagar nada. Lo único que tenemos que hacer es ser obediente y hacer las cosas como Dios manda. Y aún sin merecerlo, ¿verdad? Sin merecerlo. Nos permite que podamos entrar al gozo eterno de Dios al recibir a Jesús. Y lo que menciona, por ejemplo, en la versión mía dice en el 24, nos dice que nos liberó del castigo. O sea, que Dios tomó el lugar mío de ese castigo que yo merecía y Él tomó ese lugar. Imagínate. Eso, o sea, a mí se me, ¿cómo dice? Se me enchina los... Imagínate, Richard, como dices tú ahorita, que Él tomó el lugar de nosotros. Imagínate que tú tienes un problema grande, un castigo, y que alguien venga por ti y te diga, Richard, ¿sabes qué? Te apartas de acá y yo recibo por ti. Así. Y así es lo que hizo Jesús por nosotros. Los apartó y Él recibió el castigo que nosotros teníamos que merecer. Pero Él lo recibió por amor a nosotros, porque los quería mucho. Me gustaría que leyéramos lo que dice Malaquía. Buscamos a Malaquía 1:19. Aquí lo voy a leer lo que dice Malaquía. Dice, y Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Él los va a volver limpio y blanco como las nieves. En Él podemos, en Él podemos todo, en Él nada es posible, en Él todo podemos lograrlo. Que dice que es Dios que va a echar el pecado de nosotros a lo profundo del mar. Cuando Él cuando los mira, los ve justos, limpios, blancos, sin pecado. Él no los juzga, Él los ama. Por eso realmente la redención que Dios nos habla en este versículo, donde dice que por su gracia, a través de la redención que vino a través de Jesús, es lo que realmente nos hace libres. Y realmente no tan solo que nos hace libres, sino tenemos esa paz que pasa, como dice la palabra, todo entendimiento que viene del Señor.
Por eso es importante. En Romanos, y seguimos en Romanos 3, 25, para los que se están conectando, estamos estudiando Romanos 3, los versículos del 21 al 31. Ahora mismo estamos estudiando el versículo 25, donde aquí Pablo nos dice, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios. Fíjense, las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen en Jesús, sacrificó su vida al derramar su sangre. De eso que se trata, que Dios dio su vida, derramó su sangre para sernos libres y para liberarnos de todo pecado. Y fíjense cómo termina este versículo, por lo menos 25. Este sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los pecadores en el pasado. ¡Wow! O sea, que Dios soportó. Bueno, pudieron darse cuenta el video que pasamos donde Dios lo escupieron, lo abofetearon, le pegaron. Dios pasó por todo eso. Yo, con la primera que me den, yo creo que yo lo aguanto, y Dios aguantó todo eso y todavía sigue, y nosotros todavía no creemos que Dios es posible en nuestra vida. Preparando la clase, Richard me daba cuenta de aquí que dice que no los castigó por nuestro pecado. Imagínate que en nuestro tiempo que estamos hoy, si hubiera sido como antes, muchos pienso que sabemos cuando estudiamos la palabra y buscamos qué pasó con Sodoma y Gomorra. Era una ciudad pecadora, pecaba mucho. Entonces, ¿qué hizo Dios? Los destruyó, fueron destruidos. Pero hoy en día, grande es la misericordia de Dios, que aquí los tiene. Y dice que somos justos por su gracia. Y Él, por la gracia de Él, los hace ver iguales y los hace blancos como la nieve. Hoy lo que tenemos que hacer es, no vamos a pagar nada. Nada tenemos que pagar porque Él ya pagó el precio por nosotros. Tenemos que ser obedientes y seguir la palabra de Dios. Y realmente es algo que nosotros debemos reflexionar y estar seguros que realmente lo que estamos haciendo le estamos agradando a Dios y no al hombre, que es lo que realmente debemos tener bien claro de eso que se trata. Quisiera preguntarle, ¿cuál fue el costo de nuestra redención? ¿Cuál fue ese costo? Y si volvemos a leer ese versículo 25, 24 y 25, nosotros vamos a ver ese costo, donde Dios derramó ¿qué? Su sangre por nosotros. Sí, dio su vida. Y dio su vida por el rescate de nosotros. Eso realmente, cuando me acuerda en una parte cuando Abraham, el padre de la fe, cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo. Eso es fuerte. Y Abraham estaba dispuesto. Sí. Estaba dispuesto. Y Dios vio su corazón y vio que él era realmente, estaba con él, y él dijo, no tiene que hacerlo. Y hoy en día, Richard, hoy en día lo está pidiendo Dios que sacrifiquemos algo. Hay muchas cosas que debemos sacrificar en el sentido de que sacarlo de nuestro sistema para acercarnos más a Él, porque a veces nos tiene una cosa atado a esas situaciones que realmente impide acercarnos. Yo estudiando la palabra, lo único que tenemos que sacrificar es el pecado. Porque lo único, supuestamente, que sacrificio, eso no es sacrificio. Todo el pecado lo lleva a la muerte. ¿Qué es lo que lo separa de Dios? El pecado. Porque si hacemos el pecado, no podemos seguir a Dios. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Dejar el pecado y seguir a Dios. Dejar todo lo que lo separa de Dios, apartarlos del pecado y seguir a Dios, seguir las cosas de Dios. Y en los estudios antepasados sabemos que la palabra de Dios estudiábamos que no es gravosa, que no es una carga, que si seguimos a Dios lo seguimos porque lo amamos. Lo único que lo separa de la gloria de Dios es el pecado. Hagamos a un lado el pecado y con gusto vamos a seguir a Dios y no vamos a tener ningún intermediario. No sé si puedo comentar algo. A veces, o sea, y hablo por mí misma porque pues recuerdo en el pasado, ¿verdad? Cuando no conocíamos lo de la verdad que es la palabra. Y una cosa uno tiene que entender, que todos estamos bajo la ira de Dios. O sea,
que si nosotros no nos ponemos a cuenta, si nosotros no recibimos a Jesucristo, nosotros tenemos que saber que nosotros vamos a recibir, o sea, pero Dios está dispuesto a salvarnos. O sea, Amén. Dios ya lo envió desde muchos años atrás, y nosotros tenemos que entender que no se trata de lo que bueno que yo pueda hacer o lo bien que yo me porte en ciertas circunstancias, sino es que nosotros tenemos que entender claramente, o sea, se trata de una relación, de que nosotros conozcamos a Jesucristo, que Él dio la vida, que nosotros podamos decir, sí, yo recibo a Jesucristo ante la gente, y entonces comenzar a tener una relación con Dios. O sea, porque nosotros tenemos que saber que sí, que nosotros somos pecadores, que el pecado, como dijeron ustedes, nos separa de Dios, y lejos de Dios, ¿qué podemos hacer? No hay nada. No hay nada que podamos hacer. Y como la clase pasada hablamos de que realmente que no debemos avergonzarnos de Dios, de llevar la palabra, el evangelio, porque la palabra de Dios es poder, y ese poder realmente nos da esa capacitación para poder hacer lo que tenemos que hacer en ese momento apropiado. Incluso nos da el poder de tener esa valentía de dejar ese pecado, eso que nos está separando de Dios, de eso que se trata. Pero nosotros tenemos que poner nuestra parte. Ya Dios hizo la parte de Él, ahora nos toca a nosotros. Sí. Mira, Richard, me gusta lo que dice Primera de Juan 2:2. Si buscamos en la Biblia lo que dice Primera de Juan 2:2, Nancita, ¿los puedes colaborar? Ya, espera, que tengo un poquito muy ahora. Primero de Juan. 2:2. Ok, ven un momentito en lo que ya está. Claro. Primera de todo. Vamos a buscar lo que dice Primera de Juan 2:2. Primera 2:2. Primera de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahí lo que lo dice más claro, que no solo por nuestros pecados, sino por los de todo, ya seas blanco, moreno, chinito, de todos. Dios, ya sea de donde seas, Sin ninguna excepción. Sin ninguna excepción. Por todo dice, que Dios que ya pagó por nuestro pecado. Por todo. Pero tenemos que ser obediente a la palabra de Dios, obediente. Al principio yo le decía, al principio que comenzamos a estudiar, yo les hice una pregunta. ¿Qué es ser cristiano? No qué hace un cristiano. Recuerden, ¿qué es un cristiano? No qué hace un cristiano. Es muy diferente. Porque lo que hace un cristiano, recuerden que el diablo es muy bueno para imitar. Podemos ser imitadores de un cristiano. ¿Ya? Estamos haciendo lo que hace un cristiano, no lo que es un cristiano, porque es muy diferente. Lo que es un cristiano significa que es hacer las cosas como Dios manda que las hagamos. Un seguidor de Cristo. Un seguidor de Cristo. En las buenas y en las En malas. las buenas y en las malas. Y realmente se trata de que nosotros tenemos que estar bien claros de que no estamos aquí para agradar a nuestro prójimo. No vamos a hacer las cosas para agradar a otro, para que nos vea. De eso que se trata. Por eso en el versículo 26, ¿qué nos dice en el 26? En el 26, el 27 vamos. Vamos al 27. Y el 27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida ¿por cuál ley? Por la obra, no sino por la ley de la fe. ¿La ley es tuya, Richard, en la traducción? Sí, en el 27 podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte. Realmente empieza el 27 con una pregunta en esta versión donde estamos haciendo nosotros haciendo las cosas de tal manera solamente para que Dios nos acepte. Dios no necesita, yo digo, nuestra ayuda realmente. Nosotros tenemos que estar conscientes. Por eso que más abajo dice que no hay que hacer esas cosas, porque nuestra libertad es culpa y se carga con la base de la obediencia
a la ley. Está basado en la fe. Aquí la palabra principal en el 27 es jactancia. Jactancia. Alguien que se jacta por lo que hace. Alguien que, por ejemplo, yo si tengo un puesto donde estoy, si yo me creo a alguien de más y digo, es para que me mire, y me paro el cuello, me paro, ¿qué estoy haciendo? Son los presumidos, se presumen. Presumo, me estoy jactando. Sí. Solo por jactarme y decir yo soy más que los demás. ¿Eso me hace ser un cristiano o lo que hace un cristiano? Yeah. Realmente la palabra de Dios es bien clara, dice que no podemos hacer eso para vanagloriarse uno mismo, y realmente Dios nos dice claro, o sea, nosotros no tenemos que demostrarle a Dios nada en ese sentido, porque Él pagó el precio en la cruz. Por eso jactarnos de tal manera para que Él nos acepte, que son los cristianos que a veces conocemos, que debe hacer esto para que el hermano vea que yo estoy trabajando. Eso, y los hay. Y es triste porque nos puede engañar a nosotros, pero a Dios nadie lo engaña. Y de eso que se trata. Porque nosotros no estamos para hacer eso, sino estamos basados en la fe. Vamos a hacer las cosas por fe. Y si buscamos fe es lo que no podemos, nos vemos, ¿verdad? Sí, porque la palabra jactarse es muy dura, fíjate que es muy dura y es muy dura para todos aquellos que están haciendo lo que hace un cristiano, no lo que es un cristiano. Porque muchos lo que hacen es se jactan en la palabra de Dios, y es muy peligroso, porque Dios los está viendo, Dios te examina a cada uno de nosotros, nuestro corazón, lo que estamos haciendo, Él los conoce a nosotros. Entonces, si nosotros los estamos jactando para que la gente me vea lo que yo hago o lo que yo doy, ¿es bueno eso? ¿Es lo correcto? ¿Es lo que nos está pidiendo Dios que hagamos? Sinceramente no, porque los estamos jactando, estamos vanagloria, quitándole la gloria a Dios de a quien se la merece. Inclusive en la Biblia hay algunos versículos que nos dicen que tu mano derecha no sepa, ¿verdad? Lo que hace que cuando le vas a dar algo a alguien, que lo des callado, que no tienes que estar publicándolo, porque dice que ya tu Dios entonces te recompensará en los secretos, pero si ya lo dijiste, pues ya como quien dice, o sea, y entonces es una manera de que pues, también tenemos que hablar sobre lo que es la humildad, que fue una de las características que tenía Jesús, el ser humilde, así como tú decías, que escupir, o sea, que alguien me escupa en la cara, ¿verdad? Es una cosa que le trae a uno indignación, y entonces Dios mostró ahí, Jesucristo mostró ahí entonces una humildad genuina, así es de... Así mismo es. Por eso como, la palabra jactarse yo la veo más con presumir. O ser presumido, que es la más frecuente que he escuchado. No, a veces le decimos algo, estás presumiendo esto, estás presumiendo lo otro. El carro nuevo que te voy a regalar por los padres. Y fíjate que no podemos presumir nuestra propia justicia porque no podemos obtenerla debido a nuestras buenas obras. No es las buenas obras que tú estabas hablando, sino es la obra que Dios nos acepta por fe. Por fe. Okay. No por obras. Así es. Sí, entonces, ¿qué los pasamos al 28? Rocha, ¿qué nos dice el 28? Rocha, ¿lo puedo leer el 28? El 28, ¿estamos listos? El 28, así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe. Somos justos por medio de la fe y no por obedecer la ley. O sea, yo puedo obedecer la ley, aquí me refiero a la ley de tránsito, hay un alto, yo tengo que hacer el alto en la línea, eso no quiere decir que por obedecer, o sea, es algo más que eso, de eso que se trata. Y Dios dice que es por medio de la fe, y la fe es algo que no todo el mundo lo va a ver, y porque nosotros lo que hagamos no es para agradarle al hombre, vuelvo y le repito, es para agradarle a Dios. Y Dios nos va a recompensar, como dice en los secretos. En los secretos. Fíjate también, aquí aprendimos en este estudio lo que nos viene hablando Romano, y los hace saber aquí Pablo, que nosotros hemos sido comprados doblemente. Porque Dios, Él los creó. Fuimos creados por Él, le pertenecemos la primera vez. La segunda vez lo volvió a comprar cuando dio a su Hijo Jesucristo que viniera a la vida por nosotros. Somos comprados doblemente.
Y ni aún así, perdóname, le voy a dar en mi lenguaje, no agarramos la onda como decimos nosotros. Ni aún así, sabiendo que hemos sido comprados doblemente, 2 veces, no captamos, no hacemos lo que escuchamos o lo que dice la palabra, o no tratamos de dirigirnos en nuestro camino, siempre seguimos un camino chueco por donde no debemos de andar. Hemos sido comprados doblemente, tenemos que hacer las cosas como Dios manda. Dios nos ha querido, imagínate. Sí, cuando nos compra 2 veces, realmente Dios nos puso en el Edén, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Hasta que pecamos, ¿verdad? Y a pesar de que habíamos pecado en ese momento, Dios vino al rescate, ¿verdad? Y no tan solo al rescate, para enseñarnos a nosotros que realmente Él va a dar su vida para que nosotros no nos perdamos. Imagínate, doblemente fuimos comprados, doblemente le pertenecemos a Él, 2 veces. Así es. Antes que terminemos, Richard, antes que lleguemos al 29 y al 30, en el estudio aprendimos de un niño que hizo